Hoy los seguiré molestando, compañeras y compañeros, con más historias de la polis potosina, porque la experiencia me parece relevante e imitable. En nuestras últimas dos videocharlas ha quedado claro que hay una íntima relación entre la composición del Congreso del Estado y la designación de la persona que va a encabezar la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Algunos detalles importan, como la ombudsperson potosina se elige cada 4 años, la nacional es cada 5, no siempre va a coincidir con los trienios de las legislaturas ni con los sexenios de las gobernaturas. Por otra parte, el primer ombudsman potosino se eligió en marzo de 1993, así que cuando coincide la designación con año electoral, le toca a la legislatura saliente. Esto no se planeó así, pero así quedó por azar y tiene consecuencias. La 55 legislatura potosina, que gobernó ese estado de 1997 al año 2000, no le tocó elegir ombudsperson. Pero, como les contaba la semana pasada, sí le tocó reformar la ley para fortalecer las facultades del Consejo Ciudadano. Tan mal había caído a la sociedad y al nuevo Parlamento el segundo ombudsman, el doctor Azúa, que la siguiente legislatura, que ya no elegía ombudsman, decidió cambiar la ley. Otra vez, este es el azar de las cosas no previstas. El año 2000 fue el término de la primera transición a la democracia en México. Vicente Fox Quesada ganó la presidencia de la República con 42% de la votación nacional, 16 millones de sufragios, venciendo al priista Francisco Labastida Ochoa, que solo alcanzó 36%, 14 millones de votos, y al perredista Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano con 17%, 6 millones. A la mañana siguiente, que fue el lunes 3 de julio del año 2000, varias ONGs teníamos una cita con el aún priista subsecretario de Población en la Secretaría de Gobernación Federal. Y adentro se veía, se sentía la oscura derrota, mientras afuera, en la calle, un gran sol amarillo brillaba sobre el limpio cielo blanquiazul. Todo el mundo creía que la alternancia en la presidencia iba a ayudar a resolver 1000 problemas. No fue así, solo se resolvieron unos pocos. Pero lo importante es que esa transición electrizó el país completo. En San Luis Potosí, por ejemplo, en ese año 2000 se eligió la 56 legislatura, de 2000 a 2003. Tenía 27 curules y en ella el PRI apenas alcanzó 14 votos, exactamente la mitad más uno, frente a 11 del PAN y 2 diputados del PRD. Estos dos supieron jugar el papel de bisagra que les conté hace 8 días. Pues bien, resulta que en el año 2001, cuando Diego Fernández de Ceballos impulsó y impuso una mala reforma constitucional indígena, esta reforma llega al Congreso potosino. Y la sociedad civil y las organizaciones prozapatistas de la comarca se manifestaron inmediatamente en contra. El nefasto senador panista, Diego Fernández Ceballos, ese señor, estaba en la ciudad presionando para que la legislatura potosina rapidito votara a favor de la reforma y regresara su voto estadual a México. La mayoría priista no estaba segura y en algunos casos algunos diputados dijeron que sus bases campesinas e indígenas en la Huasteca les habían manifestado el rechazo. El PAN potosino, más bien urbano, también dudaba. ¿Por qué? Porque tenían amigos navistas que estaban en contra de la mala reforma constitucional. Después de todo, recuerden ustedes, Conchita Calvillo Alonso era parte de la CONAI junto con don Samuel y había apoyado la traicionada iniciativa de la Cocopa. En medio de esa tensión, los 2 diputados perredistas propusieron en medio del pleno, yo estaba ahí, realizar consultas en las regiones indígenas durante 2 semanas. PRI y PAN respiraron aliviados. No tenían que decidir ese día. Las consultas se hicieron en serio y resultaron en el rechazo de la reforma constitucional. San Luis Potosí votó así, junto con todos los otros estados indígenas, en contra de ese mal arreglo constitucional. Por supuesto, hubo que esperar hasta 2024 para que se dieran más pasos para empezar a corregir esa mala reforma. Pero esa es otra historia. La anécdota que les acabo de decir nos muestra cómo estaban las cosas parlamentarias en el estado potosino en ese año 2001.
Y en ese momento ocurre la tercera designación de ombudsperson en San Luis Potosí. En un país que recién había derrotado al PRI nacional y donde la política importaba, sí se escuchaba a la gente de abajo, entonces se podía soñar mucho. Y así las cosas, el antiguo director del Centro Potosino de Derechos Humanos, AC, el CEPODAC, una de las mejores organizaciones civiles del segundo navismo y de los grandes precursores de los derechos humanos, su exdirector, llamado Martín Faz Mora, era el candidato preferido de la izquierda. El compañero está ahora en el INE, por cierto. Y para priistas y panistas, al inicio del proceso, pues no había ninguna otra candidatura alterna. En la ley de 1997, el gobernador ya no hacía la propuesta, sino que uno se inscribía. Entonces los panistas y priistas en el Congreso estaban solos. De última hora, en esas condiciones, apareció una candidatura de una mujer que entonces era la Procuradora de Derechos de la Infancia en el Estado, Magdalena Beatriz González Vega. Esta compañera, en San Luis, la conocen como Belenda González Vega. Era una mujer independiente, habría criado a sus 2 hijos sola y prosperado como litigante y magistrada administrativa por sus propios méritos. Podemos imaginar que los más conservadores entre los priistas y panistas potosinos no la veían bien, pero comparado con Martín Faz, que era el diablo encarnado para ellos, era mejor. Así que Belenda fue designada la primera mujer ombudswoman potosina. Y cosa interesante y relevante, ha sido la única persona en esa entidad que ha logrado que la ratifiquen para un segundo periodo. Y de nueva cuenta, se eligieron simultáneamente las nuevas personas que iban a acompañar a Belenda en el consejo de la comisión. Y en este caso fue muchísimo más claro que el órgano colegiado representaba posicionamientos ideológicos, porque todas las personas, menos una, provenían del área metropolitana del Estado. Pero todas representaban diáfanamente posiciones cercanas al PRI, al PAN o al PRD, contando cada grupo con 3 votos en el órgano colegiado, que aparte, ya les conté, tiene fuerzas de decisión en asuntos importantes. Notable, aparte, era que no solamente eligieron a una mujer como ombudswoman, sino que la 56 legislatura escogió 5 mujeres y 4 hombres, estableciendo una estricta paridad de género que no estaba prevista en la ley, pero casi siempre se ha mantenido. Debo aclarar que la simpatía ideológica era notablemente partidista. Yo tuve oportunidad de entrevistar a varios de esas consejeras y consejeros. Ninguna me ocultó sus afinidades, ni cómo se acercó tal o cual fracción parlamentaria a proponerles que fueran consejeros. Pero en todos los casos, la condición era que el modo en que esas personas iban a actuar adentro del consejo tenía que ser independiente y analizando caso por caso con honestidad. Cosa muy rara. Y cuando me tocó verles a ellos y a ellas en acción, pude comprobar que prácticamente siempre actuaron de ese modo. ¿Este arreglo fue un milagro? ¿Puede repetirse? Analizándolo mejor, aprendiendo del ejemplo, tal vez podamos replicarlo. Ese tercer consejo y Belenda estuvieron a la altura de las altas expectativas que la sociedad tenía de ellos. La Comisión Estatal abrió una visitaduría especializada en derechos de los pueblos indígenas en la cabecera de la Huasteca, en Ciudad Valles. De algo sirvió haber votado en contra de la mala reforma. Luego se ocupó seriamente de casos de violencia intrafamiliar, a veces colaborando y a veces confrontando a la Procuraduría de la Infancia y a la Defensoría Pública. Y fue la única institución, esa comisión estatal, que se pronunció en contra de la nueva mina de oro en el Cerro de San Pedro, emitiendo una recomendación contra la minera San Javier. Belenda Ombudswoman no se confrontó con su consejo, sino que lo respetó, lo escuchó y procuró aprovechar las redes sociales de cada persona consejera. 4 años más tarde, en 2005, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis fue evaluada por un nuevo Congreso, que ahora es la 57 legislatura, de 2003 a 2006. Esta última fue electa a la mitad de la administración federal de Fox, junto con el primer gobernador panista del estado, Marcelo de los Santos Fraga. Aquí lo interesante es que pese al cambio en la gobernatura, el Congreso siguió más o menos igual, PRI y PAN equilibrados y una izquierda pequeña como bisagra, aunque ahora acompañada otra vez por un diputado verde y otro de un partido estadual que se llama Conciencia Popular. Bueno, la nueva legislatura reeligió a Belenda como ombudswoman en 2005, que no ha vuelto a pasar.
y religió también a 5 de las 9 personas consejeras. En esta ocasión no se mantuvo la equidad, pero se enriqueció el consejo con un ingrediente que había estado ausente antes, el universitario. Entraron 3 académicos, un biólogo y 2 abogados. De estos últimos, uno era y sigue siendo un profesor reconocido, mientras que el otro, en aquel tiempo, 2005, era un brillante estudiante de posgrado y 2 décadas más tarde, hoy en día, también es un profesor reconocido en su universidad. Otra vez, las posiciones ideológicas eran claras, pero apartidistas y éticamente sustentadas. A mí me tocó servir también como secretario técnico de ese consejo en los últimos 2 años. La Comisión Potosina estaba alineada en aquellos días con todas las ombudspersons que se oponían al formalismo y a la hipocresía de la CNDH que dirigía Soberanes. La democracia funciona, puede producir buenos frutos, pero por supuesto, las estructuras de opresión de nuestra sociedad siguen siendo mucho más fuertes que los movimientos. El principal problema de la Comisión Potosina era que era muy pequeña. Más allá de los esfuerzos serios del Consejo, de su presidenta y de las solo 60 personas trabajadoras, nunca se logró que el Estado potosino le dedicase más recursos a la comisión o en general a la defensa y promoción de derechos humanos. Pero ya les contaré algo más de todo esto la semana que viene. Muchas gracias.